y que podamos aprender muchísimo, ¿sí? Entonces, Ale, todo tuyo. Sí. ¿Cómo están? Bueno, me presento, yo soy Alejandra Valecillos, soy psicólogo me gradué en el 2012, pero terminé la carrera en julio del 2011. Y desde entonces empecé a ejercer en un centro de rehabilitación para personas con adicción a las drogas. Ese fue mi inicio como psicólogo. De allí pues he estado con las consultas personales. Hace 3 años emigré a Ecuador. Ahorita estoy en Quito, Ecuador, una ciudad un poco fría a veces. Hoy tenemos la dicha de tener mucha lluvia, pero bueno, tal vez por eso el problema del internet, no lo sé. Eh, y bueno, sin embargo, ahorita sí doy consultas en su mayoría online. Eh, y bueno, estoy también yo trabajo en una inmobiliaria, llevo las redes sociales en una inmobiliaria y aparte de eso, bueno, en la parte de ventas y todo eso. Entonces, tengo como muchas, muchas ocupaciones en el día, pero chévere. La verdad es que, aunque ha sido todo un reto, pues allí vamos, en la lucha. Eso, buenísimo, Sí. excelente. Sí, yo creo que todos estamos en eso de hacer varias cosas, ser un poquito por aquí, un poquito para allá. Pero buenísimo, Ale. Bueno, yo quiero iniciar porque esto es una hora y yo creo que hay que aprovechar todo el tiempo Así y es. sacar provecho a este live, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, Ale, antes de comenzar, por aceptar la invitación. Y bueno, Gracias a la ti. primera la primera pregunta es, ¿qué hay detrás de los filtros y las máscaras? ¿Por qué, por qué surge esto? ¿Qué hay detrás? Ok. Bueno, para iniciar, es importante saber que todos, sin excepción, tenemos máscaras o intentamos esconder quién somos. Inclusive, la etimología griega de la palabra persona es máscara de teatro. Entonces, nosotros tendemos a enmascararnos o a ponernos ciertas armaduras. Son como mecanismos de defensa que usamos todos, ¿sí? Y esto pasa, pues tiene su trascendencia, tiene su cuestión del pasado, evidentemente, de la forma en que nosotros fuimos criados o ciertas cosas que pasaron en nuestro pasado, en nuestra infancia, que nos marcaron de una u otra forma en algunas áreas y que nos hacen escondernos. Si algunos piensan que no, eso no es para mí o yo nunca fui herido, realmente es una total fantasía. Todos fuimos heridos justamente porque nuestros padres no venían con un manual debajo del brazo de cómo ser papás. Y ellos también tenían sus heridas. Entonces, aunque hicieron lo mejor que pudieron, no digo que no, en muchas ocasiones nos hirieron. Y eso causó ciertos miedos en nosotros. Y los miedos a ser heridos es justamente lo que nos hace tener un filtro o una máscara. O mostrarnos tal cual somos. Exacto. Buenísimo, sí. Por eso, todo tiene un trasfondo, ¿no? Todo, no usamos Claro, máscaras porque sí, tiene una razón. Em, justo así. pero Pero ¿por qué tenemos miedo de ser vulnerables? Usamos máscaras porque tiene un trasfondo, pero no nos mostramos por miedo, pero ¿qué genera ese miedo? Ok. Todos tenemos, a ver, intentamos sentir placer y evitar dolor. Nuestro cerebro se maneja de esa manera. Busca, Okay. siempre anda en búsqueda de sentir placer y evitar dolor. Entonces, como en el pasado, por lo general, algo nos hirió y nos hizo sentir dolor, nuestro cerebro lo guarda
porque el cerebro es un poco flojo, él automatiza todo y por eso es que a veces vivimos vidas automáticas, porque el Ok. cerebro automatiza. Entonces, muchas cosas en nosotros son automáticos, porque de una u otra forma también nos hacen la vida un poco más fácil. Por ejemplo, ustedes me imagino que no piensan cuando se ponen el pantalón qué pierna van a meter primero. Es automático. Cuando se van a cepillar en la mañana, igual. Ustedes simplemente agarran el cepillo, le colocan la crema dental y eso ya es automático. Es una actividad automática. Pero así como pasa con esas cosas que nos arreglan la vida o que nos hacen la vida un poco más sencilla, porque definitivamente no necesitamos pensar qué pierna meter primero en el pantalón, también pasa con Ok. muchas de nuestras emociones. Entonces lo guardamos en forma de emoción. Guardamos la herida y la guardamos en forma de emoción. Muchas veces ni siquiera recordamos qué fue lo que nos hirió, sino que aparece la emoción. Y justamente eso es lo que nos hace tener miedo, el evitar el sentir dolor. A su vez, hay tres cosas que como seres humanos necesitamos o buscamos frecuentemente y es el de conexión. Nosotros necesitamos estar conectados y para estar conectados necesitamos empatizar o a ver, pertenecer a alguien más. Y en ese pertenecer a veces nos perdemos de ser nosotros mismos o de ser auténticos y vulnerables para pertenecer. Y eso básicamente. Exacto. Y yo creo que es algo que, por ejemplo, a mí me pasaba, es que yo sentía que mis temas de conversación no eran interesantes y que no todo el mundo me iba a aceptar en su grupo. Entonces, yo usualmente como que prefería esconderme para no mostrar que quizás no hacía lo mismo que esas personas hacían o que quizás tenía heridas, que habían fallas en mí y me escondía de esa forma. Claro, y es totalmente común. La mayoría de las personas le ocurre así. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de pertenecer, de ser amados también. Pero lo que en ese momento no comprendemos es que necesitamos ser amados como somos, no lo que Exacto, nosotros aparentamos ser. Porque en exacto. algún momento el personaje se va a caer y justamente allí el dolor va a ser muchísimo peor. Hay un autor que a mí me encanta y se llama Tony Robbins. Él dice que a veces es preferible el dolor a corto plazo, pero el alivio o la satisfacción a largo plazo. A veces necesitamos pasar por ese dolor que es en el momento instantáneo, por ejemplo, en el hecho de ser nosotros mismos, pasar ese dolor para luego tener esa gratificación y que nos quieran tal cual somos. Es una forma mucho más honorable. Sin embargo, Exacto. creo que todos caemos en el no ser nosotros mismos, en el no ser auténticos, en el no ser vulnerables, por justamente lo que hemos venido hablando hasta ahora. Exacto, buenísimo. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo Ujú. afectan los hechos del pasado en esa situación de esconderse? Si al principio tú hablabas de que todos fuimos heridos, yo creo que esas heridas causan un efecto en mi condición actual. Entonces, depende también de la gravedad de la herida, puede causar un efecto de esconderme o quizás hay otras personas que no le prestan atención porque quizás más bien, no sé, se fortalecieron, pero ¿cómo tú crees que afecta esto, la situación del pasado en nuestras vidas? Claro, la verdad es que, a ver, todos tenemos heridas distintas, Ok, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la herida, en esa área nosotros vamos a tender a escondernos ok, o a tener una máscara. ok, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño que, qué sé yo, este, resultó que descubrió que era elogiado cuando era perfecto en sus calificaciones. Es un niño ok, que va a tender a, a valerse por, o a valer, o a
¿cómo lo digo? A tener su Ajá, autoestima, basar su autoestima en los logros, ¿sí? exacto. Entonces es un niño que se quedó fijado allí. Y que a la Ujú, larga esto se le va a hacer una tendencia general, va a ser como una forma que él aprendió en su exacto. infancia y que se quedó con él hasta la adultez. Entonces, claro, cuando tú llegas adulto y te ves con estos temas, tú dices, ahora ¿cómo hago para destruir este personaje? Porque es que llevo toda la vida creándolo. ¿Cómo lo Exacto. destruyo? Es súper difícil. Y la verdad es que es un camino que es difícil de recorrer, no digo que no, pero que vale la pena empezar a recorrer porque los resultados a la larga son muy satisfactorios. Y aparte de que tener que esconderte detrás de una máscara es muy cansado. Es como nosotras, Exacto. nosotros usamos maquillaje. Y a lo mejor a la hora de maquillarnos, es chévere. Yo me divierto a veces maquillándome, pero no es tan práctico cuando necesitas salir rápido. Y Claro. si dependes del maquillaje, imagínate. O sea, tienes que, a juro, estar paralizado maquillándote para poder salir. Tal cual es una máscara. O sea, tú dependes de la máscara. Y si no sales con la máscara, o sea, es que cómo me van a ver sin maquillaje, en el caso del maquillaje. Es cansado. Y después para desmaquillarnos es otro proceso. Es súper cansado, por lo menos cuando yo me hago este delineado en la noche sufro. Sufro porque Sí. sí, es colocarte el agüita allí, el aceite y todo el proceso que conlleva. Sí, entonces es mejor vivir la vida sin máscaras, sin maquillaje, sin filtro, que tener que quitarnos todos los días ese maquillaje. Yo creo que las mujeres seríamos felices si no tuviésemos que usar maquillaje, pero bueno, gracias a Dios también se creó el maquillaje, ¿no? Sí, Buenísimo, Ale. así es. Ok, me gustaría saber también, hablando de este tema, si hay situaciones específicas que tú nos puedes ejemplificar ¿Ya? de hechos que nos impiden ser como somos, pues, algún hecho quizás del pasado de algún paciente, alguna persona conocida que hayas tenido y nos puedas contar. Bueno, creo que, por ejemplo, en terapia de pareja es uno de los temas que más trato. ¿Por qué? Okay. Porque a la hora de enamorar al otro, siempre escondemos cosas de nosotros. Exacto. Yo siempre cuento, claro, como chiste, que yo terminé de conocer, aunque realmente no lo he terminado de conocer, a mi esposo en la luna de miel. O sea, fue así como que, ¡hey! ¿Quién eres tú? ¿En serio eres tú? O sea, No lo porque él podía se creer. destapó, se le pasaron varias cosas que le daban pena. Entonces, eh, pero eso en forma de chiste, ¿no? Pero hay Okay. problemas mucho más significativos, como por ejemplo las personas inventan tener una vida totalmente distinta a la que realmente tienen. Exacto. Eh, o, o qué sé yo, inventarse un trabajo, inventarse este, una manera de ser que realmente no son y que Exacto. a la larga trae muchas repercusiones. Por ejemplo, en el tema de parejas trae mucha repercusión. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que eso es tan cansón que necesitas Ujú. descubrirlo. Y el otro Exacto. se siente como engañado, porque, hey, pero si esa no eres tú o ese no eres tú, ¿cómo es que ahora me muestras esta cara? Entonces, Exacto. sí tiene sus repercusiones. Sin embargo, todo esto, Cris, viene de esa necesidad de reconocimiento. Ujú. Empezamos a poner máscaras y filtros cuando necesitamos ser reconocidos. Y en esta época de redes sociales, tal vez se ha intensificado un poquito. No sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, nosotras que generamos contenido, Sí. a veces generamos contenido como que nos gusta tanto y nos esforzamos tanto y no nos reconocen o ese contenido no es valorado y
¿sabes? Estaba como un dolorcito Da en el dolor. pecho. Sí, entonces, ¿sabes? Es no basar nuestra autoestima en eso. Ok, Y para muchos tal vez este es un área que reconocemos y que decimos, lo dejo pasar y bueno, que la publicación se quede como un fiasco ahí. Pero hay muchas exacto. personas que no. Inclusive, actualmente hay altos niveles de depresión justamente por eso. Sí, Porque hay personas basando su autoestima en lo que los otros dicen de ellos en las redes sociales o lo que sí, están viendo de otros en las redes sociales, sin saber exacto. que lo que muestran en las redes sociales o lo que mostramos en las redes sociales es una parte muy mínima de nuestra vida. En las redes Ujú. sociales no aparece nunca, casi nunca, pues yo nunca he publicado cuando estoy enferma, por ejemplo. No me ven recién levantada con el cabello como loca. Nosotros no Maquillaje. mostramos esas cosas en redes sociales. Entonces, pero muchas personas no lo tienen consciente. Y Ujú, justamente esto es lo que hace que tengan esa necesidad de usar una máscara de perfección. ujú, exacto. Que todo esté bonito quizás en las redes sociales, pero eh, muchas veces nos pasa que tenemos una vida llena de tristeza. Yo estaba contando qué me pasaba, pero en mi caso yo no mostraba muchas cosas en las redes sociales porque eso del tema de los likes y todas esas cosas me generaba así como ruido, no me gustaba como que quizás vieran mis fotos y así, pues de una forma yo me escondía y hay otras formas, otras personas que pienso que más bien se muestran demasiado en exceso, pues para quizás querer aparentar algo que no son o esconderse detrás de, como tú decías, de una máscara de perfección, ¿no? Así es. Exacto. Pero sería buenísimo que nosotros pudiésemos conocer cómo puedo determinar yo eh, que estoy viviendo una vida con filtros o con máscara, que estoy viviendo de forma ser auténtica. Ok. ¿Cómo puedo saber eso? Tal vez no ser auténtica. No creo que lleguemos, bueno, no sé, creo que no llegamos a ese extremo Ok. tan allá. Sin embargo, como dije al principio, es una lucha que libramos todos, que Ujú, en la que nos encontramos todos. ok. Y básicamente creo que tiene que ver, ¿verdad?, con no fijar nuestra autoestima en ese reconocimiento y hacer Ok. consciente. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando nosotros logramos hacer consciente lo que está inconsciente, es decir, lo que el cerebro automatizó y que solo sale la emoción, entonces estamos un paso mucho más cerca de poder trabajarlo. En este Ok. caso sería que las personas puedan reconocer cuáles son sus principales áreas de vulnerabilidad o en las que tienen mayor vulnerabilidad o miedo a ser heridos, porque eso es justamente lo que no nos deja ser vulnerables, ese miedo a ser heridos. Es una vergüenza. Entonces, necesitamos principalmente reconocer las áreas. Una de las Ok. principales áreas tiene que ver con la autoestima. Cuando Ok. nosotros fijamos la autoestima en lo que el otro dice y en lo que el otro piensa de mí, y si yo voy a hacer algo, por ejemplo, yo voy a estudiar una carrera solamente porque es que, por ejemplo, yo estudié 4 años de derecho, antes de emigrar estudié derecho, y recuerdo que había un muchacho que él decía que estudiaba derecho solo para que le dijeran doctor. Y yo, ¿en serio? Entonces, ¿sabes? Es como, no puedes basar tu autoestima en lo que los demás dicen, o no puedes basar lo que tú haces, porque Ujú, los otros van a decir X o Y de ti, sino ok. poder basarlo, o sea, si por ejemplo, yo me voy a atrever a emprender, qué sé yo, un negocio y ahorita, y el negocio que no está en las redes sociales, lamentablemente, no es un negocio que fracasa, pero necesita tener
eh, presencia en las redes. Entonces, Exacto. si yo voy a basar el éxito de mi negocio en los resultados que obtenga, eh, realmente voy a vivir frustrado. Voy a vivir Correcto. frustrado porque la verdad es que la mayoría de los emprendimientos fracasan al principio. Y al Ujú. principio es una carrera súper dura. Sin embargo, yo Sí. siempre, y lo digo desde una experiencia incluso personal, también a la hora de ser vulnerables, porque el hecho de ser vulnerables es conseguir a otra persona que logre ponerse en nuestros zapatos, es decir, que logre tener empatía con nosotros. Y por eso no Ok. podemos andar tampoco divulgando nuestra vida a cualquier persona. Yo cometí el Sí. error hace 2 años aproximadamente de contar unos sueños grandes que tenía a una persona equivocada. Y Ok. lamentablemente esa persona se convirtió en mi detractor. Y por Wow. mucho tiempo estuve paralizada por no tener la sabiduría de con quién debo ser realmente vulnerable, a quién debo contarle ciertas cosas. Era una persona importante para mí y definitivamente en ese momento me causó muchas heridas. Ella no se imagina, esa persona no se imagina las noches de lágrima que me hizo pasar. Wow. Pero yo me atreví a ser vulnerable con ella. Y después de allí, te comento que dije, más nunca le digo nada a nadie. O sea, es que de esto yo no lo voy a hablar. Sin embargo, necesitamos hablarlo, porque yo sigo siendo Claro. un ser humano y sigo siendo una persona que necesita estar conectada con otros. Entonces, Es- aunque haya sido herida, lo que esto me deja como lección es ser un poco más sabia a la hora de a quién le voy a contar mis sueños o ciertas Exacto. cosas de mi vida. Pero Claro. no quiere decir que no lo vaya a contar, porque necesito contarlo. Exacto. Buenísimo. Sí. Voy a recalcar eso que dijiste. Uno es que necesitamos conexión, ¿no? Otra cosa es que no podemos ser vulnerables con todo el mundo. Pero allí se crea otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos con quién podemos ser vulnerables y con quién no? Porque hay muchas personas que también tienen máscaras, ¿no? Tienen sus filtros. Entonces, ¿cómo sé yo con quién puedo ser vulnerable y con quién no? Ese es el problema. Pero, a ver, lo que pasó, como por lo menos en mi caso, yo Ok. lo dije a una persona importante para mí, aunque no era muy conocida la persona. Entonces, creo que es ese lugar donde tú sabes que la otra persona puede estar dispuesta a ponerse en tu lugar, a ser empático contigo. Cuando tú consigues una persona que realmente comprende o que sabe ponerse en tu lugar, entonces con esa persona podemos abrirnos un poco. Y lo que yo recomiendo es empezar de a poco, pero empezar, porque hay muchas personas que no lo hacen, no se abren para nada. Por ejemplo, en mi caso, bueno, fue con una líder religiosa, Ok. lamentablemente, y después de allí yo no me quise abrir con las demás líderes. Yo decía, no, y si Ok. yo me abro, después me vuelve a decir algo como esto, no, 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 lo voy a hacer. Sin embargo, comprendí que estaba en un error, porque no puedo catalogarlas a todas igual. Entonces, Sí. obviamente, luego me tuve que alejar, eso fue aquí en Ecuador, por si acaso, porque por ahí hay una ex líder mía, no es contigo. Eh, Tú. este, Yo. sí, luego bueno, me tuve que alejar Ok. y de allí descubrí, también que las demás personas no eran igual. No puedo encasillar a todos los líderes religiosos en el mismo costal, porque realmente no todos son iguales. Exacto. No puedo pensar que todas las personas me van a responder de la misma forma, ¿no? Y creo que
eso también causa que nosotros dejemos de ser vulnerables, ¿no? Porque pensamos como que ya voy a esconder mis sentimientos con todo el mundo, o en el caso de, por ejemplo, una chica o un chico que tuvo un noviazgo o salió de una relación de pareja y entonces ya no voy a expresar mis sentimientos a nadie porque me fue mal aquí, ¿no? Entonces Claro. voy a esconderme y voy a usar el filtro de que me va a quedar soltero, me va a quedar soltera y así. Y bueno, esto también es súper interesante de saber determinar quiénes, si los hombres son más vulnerables o las mujeres son capaces de ser más vulnerables. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles les cuesta más? ¿A quiénes les cuesta más? Realmente a ambos nos cuesta. Okay. Solo que las mujeres son en un aspecto, por ejemplo, las mujeres suelen tener mayor vergüenza ante el estado físico, a su apariencia física, ante, por ejemplo, las mamás que no son buenas mamás, que las personas piensen que, bueno, ya no es una mujer dedicada, o tal vez incluso, ahorita no tanto, pero tal vez, por lo menos aquí, este es un país que es como muy tradicionalista. Entonces Ok, es como que las mujeres tienen que cumplir su rol en la casa. Entonces, ¿sabes? Es como vivir a un nivel y a unas expectativas de otros. ok, Y la verdad es que eso en el caso de las mujeres, que no debería, porque realmente todos tenemos nuestra forma. ok, Cada quien somos individuos. ujú, Individuos significa individual. O ok, sea, aunque tenemos la necesidad de estar conectados, tú eres única, tú no te pareces a mí. Tus dones no se parecen a los míos. Tú te exacto, destacas en cosas muy distintas a las que yo me destaco. Entonces, correcto. de una u otra forma, no puedo vivir ante las expectativas de otros. A los hombres les cuesta ser un poco más vulnerables en el tema de las relaciones. Hay hombres Ok, que son un poquito más cerrados por tener esa apariencia de masculinidad, ¿sabes? Como ok, que no, yo soy el hombre fuerte. Ellos no, incluso a ellos les cuesta ser vulnerables, perdón, en áreas donde se demuestre debilidad. ¿Por qué? Porque también es algo social. O sea, la sociedad nos ha dicho que el hombre tiene que ser esa figura fuerte, esa figura sí, de autoridad. Y aunque es una figura de autoridad, porque yo veo a mi esposo como mi autoridad, no quiere decir que mi esposo no tenga el derecho de llorar. No quiere claro, decir que mi esposo no tenga que ser vulnerable ante aquellas cosas que, por ejemplo, teme. claro. Justo cuando él se atreve a ser vulnerable y yo me atrevo a ser vulnerable con él, es que la relación empieza a crecer y se hace más fuerte. Exacto. Cuando decidimos exponer esos sentimientos, ¿no? Porque yo creo que también todo eso de esconder cómo somos también tienen causas físicas, ¿no? En nuestro cuerpo. Y tú que estudiaste psicología, nos puedes decir acerca de esto, pues que retraer nuestras emociones y retraer lo que realmente sentimos o pensamos, eso puede causar dolores físicos en nuestro Lo cuerpo, ¿no? somatizamos, claro que sí. Lo vamos a somatizar a través de enfermedades, lo que no Exacto, hablamos. Por eso es muy importante revelar aquello que nos hirió. exacto. Siempre, siempre digo, necesitas revelar o exponer aquello que te hirió. Y al principio va a ser difícil porque hay personas que tienen heridas fuertes, guardadas desde hace mucho tiempo y que cuando se encuentren con esa herida destapada, aparte de el mal olor que les va a causar, porque ha estado guardado por mucho tiempo en el sentido metafórico, el dolor va a ser súper fuerte. ¿Por qué? Porque ya la herida no está anestesiada. Cuando Sí, tú no la revelas, la herida está anestesiada. Entonces dices, no, esto es peor.
haber venido al psicólogo fue peor, porque es que ahora yo no sé, ese dolor es más fuerte. Pero es justamente eso, que le estamos sanando. Es como cuando qué sé yo, nos caemos y nos colocamos alcohol. Eso parece Ok, que nos vamos a morir, pero nos estamos curando esa herida. Entonces, igual correcto. es con las heridas del alma. Necesitamos empezar a revelarlas para sanarlas. Y no vamos a ser totalmente vulnerables y auténticos hasta no ser conscientes de cuáles son nuestras heridas, uno, y dos, de empezar a revelarlas y a sanarlas. Pero el primer paso para sanar es revelar la herida. Exacto. Y yo creo que para eso existen profesionales como tú, ¿no? Y también otras personas que se han capacitado para ayudar también en esta área, que quizás si no tenemos a alguien de confianza con quien podamos expresarnos, mostrarnos tal cual somos, debemos reconocer que necesitamos ayuda, pues. Pero así como tú Claro. decías, pues, esa herida va a ir sanando y por supuesto va a doler más, pero va a llegar un momento que va a sanar totalmente y es necesario exponerla a la luz, pues exponerla al alcohol, no sé si echarle alcohol, quizás duele más, y así pues buscar la sanidad. Entonces, Claro, eh, porque siempre uh-huh, va a ser preferible tener una cicatriz a tener escondida una herida. Es mucho más exacto, incómodo tener que estar escondiendo una herida. ¿Por qué? Porque siempre va a estar a la deriva o expuesta a que le vuelvan a dar, ¿okay? A que sabes, que te rocen y te duela. Porque realmente pasa así con las heridas del alma. Hay situaciones que las rozan y por eso es que pues, yo no entiendo por qué fue que yo reaccioné así, si yo no soy así. Me dio un atracón emocional y de repente tiré todo. Claro, o ajá. sea, tienes esa herida guardada por tanto tiempo, ya necesitaba salir. O sea, hay alguien que la rozó muy duro y que no aguantaste el dolor. Exacto. Entonces es necesario exponer esas heridas a la luz, ¿no? Y Exacto. quiero que nos cuentes de por qué es importante vivir de forma vulnerable. Hablamos de un poco de las heridas, de las causas del pasado, pero sería bueno saber razones, buenas razones para que nosotros podamos mostrarnos tal cual somos. Entonces, Bueno, ahí te quedaste paralizada. Pero bueno, bueno, la verdad es que cuando nosotros tenemos máscaras o armaduras, es, ok, a ver, es como el rey David ok, cuando fue a pelear con Goliat y se puso ok, una armadura que no le quedaba. ajá, Cuando nosotros nos ponemos máscaras o nos ponemos armaduras, suele ser, a ver, una protección que en la mayoría de los casos no nos queda. ok, Intentamos ir a la batalla, que en este caso la batalla representaría la vida, con esa armadura que te pesa, que ok, te queda apretada o que simplemente te incomoda. Porque me imagino que esas armaduras eran súper incómodas de cargarlas. ok, Tal cual es cuando nosotros no nos atrevemos a quitarnos las máscaras y ser vulnerables. Llevamos con un peso en la espalda que no nos deja avanzar de la mejor manera y de forma óptima. Tú avanzarías muchísimo más rápido si te atreves a ser tú, a quitarte las máscaras y vivir en autenticidad. En cambio, si buenísimo. tú sigues dependiendo tal vez de esa máscara o queriendo cargar con una máscara que es porque una máscara es algo que no te corresponde. O sea, Correcto. si fuera una máscara de mi propia cara, no me la pongo. ¿Para qué? Claro, ¿Sabes? Es algo que no eres tú. Entonces, es difícil, es cansado, llevas una vida cansada. Y hay personas que lamentablemente se dan cuenta de esto ya a los
70, 60 años. Yo ahorita tengo en terapia personas mayores que dicen, hey, ya no aguanto, no soporto. Y aunque es lamentable que hayan vivido todos estos años de esta manera, nunca es tarde para darnos cuenta de que necesitamos quitarnos las máscaras y empezar a ser auténticos y esforzarnos para que eso suceda. Y la verdad es que es un acto de valentía, porque es como decía al principio, has construido un personaje durante tanto tiempo que cuando te lo quitas, aparte de la impresión que va a dar a los demás, o sea, es así como que, ese eres tú. Esa no Pero soy. es mucho más liberador. O sea, Ok. es como cuando nosotros nos atrevemos a salir sin maquillaje. Es rico. Es rico Claro, porque, o sea, no tienes ay, que el fastidio de tener que estar maquillándote, de toda la cuestión. te Ahorita con corras. en el caso de las mascarillas. O sea, es súper liberador cuando uno se quita esa mascarilla y respira aire fresco. Igual, cuando tú te atreves a ser vulnerable, a ser auténtico, te quitas esas máscaras. O sea, vas a empezar a respirar aire puro. Aunque duela al principio y el miedo a ser herido sea súper fuerte, porque al principio es súper fuerte, no estás acostumbrado a tener una vida sin máscara. Entonces al principio es muy complicado, pero a la larga trae sus resultados y la verdad es que es muchísimo más liberador y mucho más sabroso vivir de manera auténtica. Buenísimo. Mire, yo estaba anotando aquí todo, anotando aquí una para después repostearla. Y una es que es liberador ser tú mismo. Tú dijiste que es liberador estar sin maquillaje, entonces es liberador ser tú mismo. Vas a respirar aire puro, ¿no? Cuando nos quitamos la máscara podemos poder apreciar todo el panorama, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y Además, yo creo que va a haber alguien que va a apreciar cómo tú eres. O sea, te vas a encontrar a alguien que va a decir, me encanta cómo tú eres. Quizás si es una persona callada, bueno, me encanta tu serenidad, tu forma de ser, pero si es una persona que quizás llevaba reprimiendo su alegría o su forma de ser, va a haber alguien que va a ver lindo eso, pues. claro, es que realmente conectamos muchísimo más rápido y mejor cuando somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque inconscientemente el otro sabe, como todos tenemos máscaras, como lo he dicho desde el principio, todos tenemos esa máscara y todos estamos en esta lucha de ser vulnerables. Yo me incluyo en esa lucha. Eh, Correcto. este, ¿Sabes? Es más fácil conectar. ¿Por qué? Porque la otra persona inconscientemente tal vez sabe que tú estás siendo auténtico Correcto. y por eso conectas más rápido. Pero nos enseñaron a que realmente no es así, entonces pensamos que no vamos a conectar. Y por eso Correcto. nos ponemos la máscara, por esa necesidad de conexión. Exacto. No, quizás detrás de esa máscara se encuentra escondido un niño que le dijeron no seas así, no seas tan ruidoso, o una niña que quizás tuvo un abuso, no sé, y se esconde quizás delante de un hombre porque piensa que le va a pasar lo mismo, de una mujer que tuvo un fracaso en su matrimonio, y hay muchos casos más, ¿no? Pero Justo así. yo creo exacto. Yo creo que es importante exponer eso a la luz y era algo que pensaba en estos días, exponer eso a la luz y una de las cosas que pienso que es importante es exponerlas delante de Dios, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión también acerca de esto, porque ya nos quedan pocos minutos, pero muchas veces también nosotros nos escondemos, creemos que nos escondemos delante de Dios, porque a pesar de que Él sabe todo, cómo somos, nuestros errores, nuestras fallas, nos escondemos porque pensamos que Él nos va a señalar, pensamos que Él es un Dios condenador y todo lo demás. Entonces, ¿qué piensas acerca de esto? Bueno,
perdón, es justo lo que dice la Biblia, de aquellas Ok. personas que hacían las oraciones, como que practicadas y perfectas, que Ok. esa iba a ser su única recompensa. Y creo que Dios lo puso en la Biblia justamente porque sabía que todos íbamos a caer en eso. Definitivamente sí. El, nosotros somos súper ingenuos al pensar que engañamos a Dios. Y Ujú. le mostramos una cara que, ay, Señor, perdóname, tú sabes que yo no soy capaz de eso, pero realmente sí eres capaz. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que, o sea, si estás acostumbrado a tener una máscara con alguien que no ves, perdón, que ves, también lo vas Ajá. a hacer con alguien que no ves, que tal vez sientes, porque sentimos al Señor, pero que Ok. no vemos y decimos, bueno, si yo no lo veo, tal vez Él tampoco me vea. O esto tal vez lo pasa por alto. Sin embargo, no Sí. es así. Dios es omnipresente, omnipotente, o sea, Él sabe todo de nosotros. No Correcto. podemos escondernos. Y también y creo que esto sí lo hemos vivido todos, porque hay Ujú. ciertos puntos en nuestra vida como cristianos, como creyentes, en los que nos tomamos el atrevimiento de decirle a Dios lo que sentimos, de sacarlo todo en su presencia, y esto es liberador, es muy liberador. Cuando Sí. yo voy a la presencia del Señor con ese llanto, con la rabia o con estos sentimientos encontrados, es muy liberador para mí y estoy siendo totalmente auténtica con Él. Pero claro Sincero. que en el día a día no solemos a veces también por lo rápido, entonces hacemos una oración como prefabricada y bueno, pasamos por alto que él igual nos está viendo, que eso fue una cita que él ya había agendado para nosotros y que nosotros decidimos simplemente decirle lo que recordamos que en otro momento le habíamos dicho y nos Claro. fuimos auténticos con él. Correcto. Buenísimo. Sí, y yo creo que es necesario, es como tú dices, es liberador. Y yo pensaba en eso de un cuarto oscuro, ¿no? Cuando es expuesto a la luz, se puede ver realmente lo que hay, pero yo lo puedo ver realmente para limpiar, ¿no? Para ver si había algo oculto, si había algo que había escondido o que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, así mismo es cuando nos exponemos delante de Dios y les mostramos, porque ya Él nos conoce, pero también es una decisión ir delante de Él para que podamos ser limpiados. Entonces, ya nos quedan poquitos minutos, yo estoy aquí viendo la hora y no quiero que se termine sin antes tú nos des una conclusión, unas recomendaciones para vivir de forma auténtica, también que nos digas cómo podemos contactarte, porque yo sé que es muy importante si quizás no tenemos a alguien con quien hablar, eh, ir delante de una persona profesional para, para que nos ayude pues a sanar todas esas heridas. Entonces, gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por esas personas que se han dedicado de aprender acerca de la mente del hombre, de cómo nosotros nos desenvolvemos. Entonces, yo creo que también eso es importante. Entonces, déjanos tus comentarios finales, dinos cómo te podemos Claro. contactar. Bueno, creo que esta es una lucha que debemos batallar. Correcto. Debemos dejar de vivir en automático, porque muchas veces incluso cargar la máscara es algo automático. Y para Ujú. eso necesitamos, uno, explorar aquellas áreas en las que nosotros podríamos reconocer en las que sentimos mayor miedo a ser vulnerables. Correcto. Eso como principal. Lo otro es, a ver, reforzar nuestra autoestima, elevar nuestra autoestima constantemente. Ok. No dejarnos que las comparaciones, por ejemplo, porque las redes sociales se prestan para las comparaciones muchísimo,
no dejar que la falta de likes eh, nos, nos diga quiénes somos y nos dé valor, ¿sí? Correcto. Y por último, como lo había dicho, atrevernos a ser vulnerables, a buscar ayuda, a empezar a destapar esas heridas y a ser consciente aquello que muchos tenemos o hemos llevado inconsciente y de forma automatizada y guardada en forma de emoción en el cerebro. Eso Buenísimo. No, básicamente. Me pueden conseguir a través de mis redes sociales. En las redes sociales tengo los links de acceso para las diferentes maneras en que puedo ayudarte. Puedo hacerlo a través de terapia personal o individual. También hago terapia de parejas y buenísimo. tengo un programa que se llama Hablemos de tus sueños. Básicamente es encontrar tu propósito y ver aquellas cosas que te limitan para alcanzar tus sueños o vivir una vida de manera apasionada. Entonces, me pueden conseguir por allí. O me envían un DM, un correo, allí están todos los botoncitos para que me puedan contactar. Siempre contesto. Buenísimo. Muchas gracias, Ale, de verdad. Como ya, yo creo que estoy siendo muy, aprendo mucho del contenido que tú compartes. Gracias por conectarte con nosotros desde allá, desde Ecuador, para darnos toda esa información súper top, como escribía Rebeca por ahí, súper importante, que es necesaria en este tiempo de ser tal cual somos. Y voy a cerrar con tu frase allí que dijiste, es liberador ser tú mismo. Entonces, vivamos de forma auténtica, atrévete a ser vulnerable. Entonces, muchas Sí. gracias a los que estuvieron conectados la noche de hoy. Esperamos seguir haciendo cosas como estas. Sigan a Ale, déjenle un comentario, comparten sus publicaciones y bueno, Ale, despídete de nosotros para... Bueno, para mí fue un placer poder compartir con ustedes. La verdad, a mí me apasionan estos temas y esto de desmitizar la psicología o eliminar un poco el tabú que existe, para mí es súper gratificante. Así que muchas gracias por la invitación a ti y bueno, espero que realmente este tiempo haya sido de mucho